Continuamos con la clase de Pilates. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Estando tumbadas tumbados boca abajo en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, vamos a elevar las dos piernas y desde arriba, en un ángulo de 90 grados más o menos, vamos a ir abriendo y cerrando nuestras piernas, ¿vale? Lo que hacemos es lo siguiente. Voy a hacerlo primero de frente para que lo veamos y luego lateralmente. Yo, estando en la alfombra tumbado, voy a elevar las piernas y desde aquí tomamos aire abriendo, soltamos, cerrando. Tomamos abriendo, soltamos, cerrando. Voy a hacer lo mismo estando de lado para que lo veamos bien. Bien. Yo estoy tumbado en mi alfombra, en mi colchoneta, desde aquí, la espalda bien apoyada, elevo las piernas, tomamos aire abriendo, soltamos, cerrando. Si no tenemos 90 grados exactamente, así, no pasa nada. Lo más importante es que durante todo el movimiento, tenemos que tener la espalda totalmente pegada a nuestra colchoneta. Para ello, vamos a apretar muy bien toda la zona abdominal lumbar, empujando bien de nuestro ombligo hacia la columna y de nuestra columna hacia el suelo, ¿vale? Tenemos que intentar que en esos movimientos de apertura y cierre no se nos levante la zona lumbar, no se nos levante la espalda. Pues vamos para allá, nos tumbamos boca arriba, elevamos nuestras piernas, desde aquí podemos recolocar la espalda para que esté bien apoyada y desde aquí tomo aire, abro, suelto aire, cierro, apretando bien toda la zona abdominal, toda la zona lumbar. ¿Estamos? Vamos allá, venga. Tomamos aire, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomo, suelto. 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 Tomo, suelto, una más. Tomo, suelto, abajo. Muy bien, tomamos aire. Vamos ahora a estirar un poquito nuestros abdominales, ¿vale? Están ya un poquito cansados este ejercicio, entonces, ¿cómo estirar nuestros abdominales? Nos vamos a colocar de la siguiente forma. Yo voy a colocar las manos aquí en el suelo. Voy a apoyar la cadera, ¿vale? Me coloco también de lado para que lo veamos bien. Yo estoy aquí y lo que hago es apoyar la cadera. Desde aquí vais a tomar todo el aire que podamos, ¿vale? Todo el aire que podamos por la boca, llenando nuestro estómago de aire y quedando con la boca abierta, ¿vale? Llenando bien el aire. ¿Cómo? Así, yo desde aquí cojo todo el aire, saco toda la barriga que pueda. Desde ahí vamos a mantener esa tensión, ese aire en el estómago, y eso va a hacer que nuestros abdominales se estiren desde dentro. Pues nos colocamos en posición, abrimos boca, tomamos aire como los peces, sacamos barriga y aguantamos esa presión ahí dentro. Soltáis, volvéis a repetir, tomamos aire por la boca llenando bien. Hacéis fuerza hacia afuera con la barriga. Notaréis cómo se están estirando los abdominales. Muy bien. Vamos ahora a colocarnos en cuadrupedia en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, y nos vamos a ir con el gato, trabajo de espalda, de columna. Para ello, colocamos las manos separadas la distancia de nuestros hombros, dejando la muñeca justamente debajo
de nuestros hombros. Las rodillas tienen que estar separadas la distancia de nuestra cadera y justamente la rodilla debajo de la cadera. Desde aquí, la mirada por delante de nuestras manos. Lo que haremos ahora es estirar bien nuestra espalda, sacamos un poco culo, sacamos pecho y tomamos aire. Y desde aquí soltamos llevando la barbilla hacia el pecho, sacamos un poco la chepa y traemos en rotación nuestra cadera, ¿vale? Vamos a ir pasando de tener nuestra espalda totalmente recta a ir doblándola y quedarnos en curva. Una vez que estemos en curva, tomamos aire llevando la cadera a su sitio, sacando culo, estiro la espalda, saco pecho y por último la zona cervical. Recordar que buscamos colocar nuestra espalda recta, entonces nuestra cabeza no tiene que levantarse, ¿vale? Yo, cuando estoy acabando el movimiento, no tengo que colocar la cabeza así, ya que así tendría torcida la zona cervical. Recordad, la mirada por delante de nuestras manos. Vamos para allá. Entonces, nos colocamos en cuadrupedia, manos separadas a distancia de los hombros, estando las manos debajo de los hombros, rodillas separadas a distancia de la cadera, estiramos la espalda, tomamos aire, soltamos llevando la barbilla al pecho, voy doblando mi espalda, la zona de la chepa, voy doblando la zona lumbar y por último roto la cadera hacia adelante para desde ahí tomar aire llevando la cadera de nuevo a su sitio, estirando la zona lumbar, la zona dorsal, sacando pecho y por último la zona cervical mirando por delante de nuestras manos. Soltamos, plegando nuestro cuerpo, vértebra a vértebra, desde la zona cervical hasta la cadera. Y una vez que os llevo ahí, tomáis aire y desplegáis desde la cadera a la zona cervical. Soltamos. Recordar que la barbilla tiene que estar pegada a vuestro esternón, a vuestro pecho, durante prácticamente todo el movimiento. Es lo primero que se junta y lo último que se separa. Soltamos, plegándonos. Tomamos, estirándonos. Soltamos. Tomamos aire. Soltamos, última vez. Tomamos. Muy bien, vamos con el siguiente movimiento. El siguiente movimiento lo iniciaremos estando también en cuadrupedia, ¿vale? Y lo que haremos será, primero llevaremos una pierna atrás, luego llevaremos la otra, luego llevaremos arriba una pierna y luego la bajaremos. Y todo eso acorde a la respiración, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo para que lo veamos. Bien, yo desde aquí estoy en cuadrupedia. Tomo aire, una pierna atrás, suelto aire, la otra. Tomo aire, una pierna arriba, suelto aire, abajo. Tomo aire, vuelvo una pierna, suelto aire, la otra. ¿Vale? Y haremos lo mismo con la otra pierna. Lo que haremos será lo que es la elevación y el descenso de la pierna, lo haremos seguido 8 veces con una pierna, 8 veces con la otra. Lo más importante, como ya os dije algún día, es nuestra espalda. Tiene que estar totalmente recta, totalmente quieta y pensar que es como si tuviésemos una vajilla muy cara encima
y no puedo mover prácticamente nada la espalda, ¿vale? Pues vamos allá, yo os voy a ir indicando. Vamos a comenzar elevando nuestra pierna derecha. Entonces, nos colocamos en cuadrupedia, al igual que antes, manos separadas, distancia de los hombros, muñecas debajo de los hombros, rodillas separadas, distancia de la cadera y la rodilla justamente debajo de la cadera. La mirada delante vuestro, desde aquí. Tomamos aire, llevamos atrás, una pierna, soltamos, llevamos la otra. Y ahora vamos a iniciar con pierna derecha. Tomamos aire, sube, soltamos, baja. Recordad que nuestra espalda no se puede mover. Tomamos aire, sube, soltamos, baja. Si alguno no puede aguantarse sobre las muñecas, puede dejar las rodillas apoyadas y va elevando así. ¿Vale? Aún así, si alguno le molestase, si no, puede quedarse así apoyado para que no le duelan las muñecas. Voy a seguir haciéndolo como estábamos. Llevábamos 2, tomamos aire, bien estirada vuestra espalda, soltamos, ya llevamos 3. Tomamos, soltamos, 4. Tomamos, soltamos, 5. Tomamos, espalda bien recta. Soltamos, 6. Tomamos, soltamos, 7. Última, tomamos, soltamos, 8. Tomamos, traemos una pierna, soltamos la otra. Vamos a estirar un poquito la espalda y luego continuamos. Doblamos nuestras rodillas yendo con nuestros cuerpos hacia abajo. Y vamos con la pierna izquierda ahora. Volvemos a colocarnos, manos separadas, distancia de los hombros y justamente las muñecas debajo de los hombros, rodillas debajo de la cadera y abiertas, distancia de la cadera. Tomamos aire, una pierna atrás, soltamos la otra y ahora vamos con nuestra pierna izquierda. Tomamos arriba, soltamos abajo. Tomamos arriba, soltamos abajo. Tomamos arriba, soltamos abajo. Tomamos arriba, soltamos abajo. Recordad la espalda recta. Tomamos arriba, soltamos abajo. Tomamos arriba, soltamos abajo. Tomamos arriba, soltamos abajo y la última. Tomamos arriba, soltamos abajo, apoyamos rodillas, vamos a estirar bien ahora nuestra espalda. Para ello, voy a colocarme recto para que me veáis bien. Vamos a llevar nuestros brazos, al igual que antes, adelante. Desde aquí los brazos lo más a la derecha que podamos. A la izquierda. Y vamos a estirar un poquito las muñecas que nos han estado aguantando. ¿Vale? Agarramos y tiramos hacia abajo de una de las dos muñecas. Hacia arriba. Tiramos hacia abajo de la otra. Hacia arriba. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Trabajaremos tumbados boca arriba, ¿vale? Y lo que haremos será lo siguiente. Yo desde aquí voy a estar
tumbada, tumbado en mi colchoneta, en mi alfombra, en el suelo, y voy a tener las piernas en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Aproximadamente aquí. Desde aquí voy a tomar aire llevando las piernas abajo, soltamos subiendo. Es como si tuviese aquí una pared y un muelle agarrando mis piernas. Entonces, tomo aire hacia abajo y cuando suelto, como que vuelve un poquito más rápido, ¿vale? Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Si alguno tiene problemas fuertes, problemas graves en la zona lumbar, ¿vale? Este ejercicio a lo mejor le molesta, sino que me lo haga solo con una de las dos piernas para liberarle tensión a la zona lumbar. Vamos para allá. Estiramos, tomamos aire, espalda bien pegada, soltamos, volvemos. Tomamos, soltamos. 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 Bajamos, agitamos un poquito piernas, movemos suavemente las rodillas a un lado y al otro. Y vamos con el siguiente ejercicio. Ahora ya vamos a trabajar la navaja, la posición de la navaja. Para ello, lo que haremos será estar tumbados e ir haciendo una serie de movimientos como si fuésemos una navaja suiza de la que van saliendo diferentes hojas. Yo voy a empezar tumbado, las rodillas, una doblada, la otra estirada. Desde aquí, tomo aire, llevo mis brazos arriba, suelto, elevo la parte alta de mi espalda. Vale recordar, la cabeza nunca va a tirar de nosotros, siempre tiene que dar el espacio de una manzana, de una pelota de tenis, entre la barbilla y el pecho. Desde aquí, tomamos aire, llevamos la pierna arriba. Soltamos y vamos bajando brazos, bajando pierna, bajando el tronco. Repito desde aquí, tomamos aire, subo brazos, soltamos, elevo, tomamos aire, soltamos, bajamos. Vamos a ir de momento despacito. Luego vamos a ir jugando un poquito con las hojas, con las partes, los segmentos corporales que van a ir moviéndose para ir fortaleciendo. Entonces, empezamos con pierna derecha doblada, pierna izquierda extendida. Tomamos, elevamos los dos brazos. Soltamos, elevamos la parte alta del tronco. Tomamos, subimos la pierna. Soltamos brazos hacia atrás y cuando llegan a la altura de las orejas, baja todo. Volvemos a colocar nuestros brazos. Tomamos aire, elevamos brazos. Ahora, soltamos, elevamos pierna. Tomamos aire, soltamos, subimos la parte alta de nuestra espalda. Soltamos, bajamos. Cambiamos, pierna izquierda, doblada, pierna derecha, estirada. Tomamos aire, elevamos brazos. Soltamos, elevamos la parte alta de nuestra espalda. Tomamos aire, elevamos la pierna derecha. Soltamos, llevamos los brazos hacia atrás y luego bajamos
lo que quede de los brazos, la parte alta de nuestra espalda y la pierna. Vamos otra vez. Tomamos aire, elevamos brazos. Ahora, soltamos, elevamos la pierna derecha. Tomamos aire, elevamos la parte alta de nuestra espalda. Soltamos brazos. Muy bien. Vamos ahora con el último tramo de ejercicio.